Lo que vamos a hacer es que haga una pequeña introducción sobre Silvio Sandovalle, que es experto en entornos educativos. Si este que había un problema en el taller, que viniera algo así como el WhatsApp te ayuda. No. Siento defraudaros, no se habla de WhatsApp. No hay WhatsApp. Lo que vamos a presentaros esta tarde en este taller, aparte de la parte del taller pura y dura, de acuerdo, de la parte práctica, es cómo los entornos cognitivos, sí, o la inteligencia artificial, en este caso de una empresa como IBM, sí ayuda a mejorar la convivencia en los centros de educación. Por lo cual, ahora sí, creo que lo mejor es entrar a un segundo tuyo. No sé si funciona el micrófono, se oye bien. Vale, ¿se me oye bien? Sí. ¿Sí? Bien. Como ha dicho Luis, en primer lugar pediros disculpas por el retraso y vamos a empezar entrando en materia sobre el tema del acoso escolar. Seguramente el acoso escolar es un tema de máxima actualidad, todo el mundo opina, todo el mundo habla del acoso escolar, busca causas, razones, y tenemos que entender que es un tema muy complejo sobre el que no es fácil encontrar soluciones únicas. Es una cuestión multifactorial y nosotros lo que venimos haciendo desde Watson Up, gracias al apoyo de la inteligencia artificial de IBM, es aportar nuestro granito de arena. Nosotros no venimos a dar soluciones mágicas y a decir hemos encontrado la fórmula para terminar con el acoso escolar. No se trata de eso. El acoso escolar, como vuelvo a repetir, o como he dicho antes, es un fenómeno muy complejo, multifactorial y sobre el que no es fácil establecer un análisis rápido o superficial. Sobre todo a nosotros lo que nos interesa es acabar con los niños que están sufriendo. Sencillamente, quizá pueda parecer una frase efectista o publicitaria, pero es la verdad. Nosotros sabemos lo que sufre un niño o una niña cuando está siendo objeto de bullying, cuando está siendo objeto de acoso escolar en su centro educativo. Cuando un niño no quiere ir al colegio, cuando tiene 8, 9, 10 años y no quiere ir al colegio, cuando teóricamente está en la etapa más bonita de su vida, cuando todo tendría que ser felicidad, o la mayor parte de su vida tendría que ser felicidad, a nosotros nos resulta traumático, nos resulta doloroso. Y desde el equipo empezamos enseguida a darnos cuenta de que tenemos que ayudar desde varios frentes, desde varios puntos de vista. En primer lugar, tenemos que ayudar a ese niño, a esa niña, tenemos que reconfortar. Según algunos estudios, pasan hasta 6 meses de media desde que el niño empieza a sufrir acoso escolar hasta que se lo notifica por primera vez a sus padres o a sus maestros. Esos 6 meses van a ser 6 meses de calvario, 6 meses de sufrimiento. Y algo estamos haciendo mal desde el sistema educativo si no somos capaces de hacer que nuestros alumnos confíen en nosotros, nos transmitan lo que les está sucediendo antes de 6 meses. Luego tenemos también que tener en cuenta que esos 6 meses van a provocar cambios en la personalidad de los alumnos, en la personalidad de los niños, que va a ser muy difícil revertir, que va a ser muy difícil cambiar, lo sabéis de sobra, tampoco os estoy descubriendo nada que no sepáis. Y cuanto antes detectemos un caso de acoso escolar y antes intervengamos, menos graves serán las consecuencias y más fácil será revertir la situación. Me vais a permitir que haga una crítica a todos los factores o todos los actores que están implicados en esto. Yo quiero hacer una crítica en general y una crítica constructiva a los docentes. Los docentes tenemos que estar mucho más pendientes de qué es lo que sucede en nuestras aulas, de cuál es la dinámica interna del grupo con el que estamos trabajando. No es solamente una cuestión de currículo, de contenidos de matemáticas, de historia o de lengua. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando además con personas que son todavía inmaduras. Nosotros somos sus líderes y tenemos que estar pendientes, tenemos que ser conocedores de cuál es la dinámica interna que hay en ese grupo. Porque si un niño tiene miedo de que llegue el recreo porque sabe que le van a insultar, porque sabe que le van a pegar, difícilmente va a poder estar atento a lo que estamos explicando o al trabajo que se está proponiendo, porque su mente está en otra cosa. Ese niño tiene miedo, ese niño tiene ansiedad, tiene angustia y todo lo demás le da igual. Da igual que sean
actividades novedosas, motivadoras. Él está pensando en otra cosa. Y nosotros no podemos cerrar los ojos. Tenemos que ser también, o quiero ser crítico también, con la administración. La administración en el currículo habla mucho de valores, de actitudes, de normas, de convivencia, pero luego muchas veces todo eso se queda en el papel. Falta traducción a la práctica. Y los maestros, los profesores, están sobresaturados de cuestiones administrativas, de cuestiones de programación, y si un maestro o un profesor, por ejemplo, de secundaria, tiene que dar clase a 150 alumnos, porque tiene varios grupos y va pasando de un grupo a otro, es muy difícil, además, pedirle que esté pendiente de todas las dinámicas internas que se producen en los grupos de esos 150 alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desde Watson App lo que queremos es proporcionar una herramienta a los docentes que les ayude a mejorar el conocimiento de sus grupos, de los grupos de sus alumnos, de sus grupos o de los grupos a los que da clase, y también de los alumnos individualmente. ¿De acuerdo? Para eso nosotros lo que hacemos es crear una herramienta, repito, utilizando la inteligencia artificial de Watson y de IBM, y de lo que se trata es de, a través de una prueba gamificada, intentar conseguir y extraer información sobre cómo funciona la dinámica de ese grupo con el que estamos dando clase. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta prueba en relación a un sociograma clásico o a cualquier prueba de este tipo? Pues tiene fundamentalmente tres ventajas diferenciales que creemos que aportan un valor. Primero, la gamificación. Cuando el niño o cuando el adolescente está jugando, está inmerso en una actividad lúdica, motivadora, automáticamente pierde la noción de cuál es el objetivo de lo que está haciendo. Y como pierde esa noción, las respuestas tienen mucha menos tendencia a ser falseadas, porque él entiende que está metido en un juego que tiene como objetivo el conseguir puntos, conseguir medallas, pero no medir necesariamente cuál es su actitud o cuál es su rol dentro del grupo. En segundo lugar, la prueba va cambiando, es decir, puede pasarse varias veces a lo largo del curso porque nunca es igual. Nunca son iguales las preguntas, nunca son iguales los juegos, y la inteligencia de IBM lo que hace es ir modificando esa prueba en función de las respuestas que van dando los alumnos que han ido pasando esa prueba. Es decir, la inteligencia artificial puede procesar millones de datos por segundo, cosa que a nosotros, como humanos, por mucha capacidad que tuviésemos, nos costaría horas, días y meses de trabajo, y sin embargo Watson lo hace en apenas unos segundos. Y cada prueba que pasan los niños es ligeramente diferente a la anterior, porque el sistema ha ido aprendiendo, ha ido modificando, ha ido mejorando esa prueba. Y además, la tercera cuestión es que con esto evitamos la habituación del niño y la deseabilidad social. Es decir, cuando a nosotros nos hacen una prueba, los niños les hacen una prueba y el niño ve automáticamente qué es lo que estamos buscando, si las respuestas tienen una diferente valoración a nivel social, va a haber un sesgo a favor de esas respuestas que son más aceptadas socialmente, que son valoradas más positivamente por sus docentes. Y sin embargo, cuando el niño está metido en un entorno gamificado, esa deseabilidad social se diluye y es mucho más difícil saber para el niño qué es lo que estamos buscando. Con esta prueba, después de que los niños la pasen o bien en la sala de informática o bien a través de los robots, eso depende de las versiones, se generan casi instantáneamente, a nosotros nos parece que es instantáneamente porque apenas se hace en un par de segundos, se generan unos informes tanto a nivel de grupo como a nivel individual en los que se establecen unos perfiles de los actores más importantes en las situaciones de acoso escolar. Nos dan unos perfiles probabilísticos, nunca son certeza, porque sabéis perfectamente que en educación, en psicología, la certeza es algo que no existe, para bien o para mal. Nos da unos perfiles probabilísticos de qué posibilidades hay de que un determinado alumno esté siendo acosado. ¿Qué probabilidades hay de que un determinado alumno esté siendo acosador? Que debemos también verlo como una víctima. No podemos culpabilizar solo
al alumno que es acosador porque lo hace voluntariamente y por maldad innata. No, muchas veces está reproduciendo también modelos que ha visto en su familia, que ha visto en su entorno escolar más próximo, y para ellos muchas veces es una forma de socialización, la única que conocen, seguramente, o con seguridad equivocada, pero es la que conocen, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos perfiles probabilísticos de acosador, de acosado, tenemos perfiles probabilísticos también de los líderes del grupo, de los líderes mediadores, que es una figura que no es especialmente conocida porque, bueno, hay pocos estudios que hablen de los líderes mediadores, que son aquellos alumnos que tienen una buena relación y que son bien valorados tanto por el acosador como por la víctima. No llegan a ser nunca líderes de todo el grupo, o normalmente no son líderes de todo el grupo, pero sí son aquellos alumnos que podemos utilizar en el sentido positivo del término para resolver determinados casos de acoso escolar porque, repito, son bien valorados tanto por el acosador como por la víctima. Y luego tenemos también otro rol, otro papel fundamental, que es el papel de los observadores pasivos y los observadores activos, es decir, aquellos que cuando ven una situación de posible acoso tienen tendencia a intervenir, o aquellos que tienen tendencia a eludir el problema, a mirar hacia otro lado y no meterse en líos. Todo eso aparece en informes de grupo, en informes individualizados, que el tutor, el orientador y el equipo directivo del centro educativo en cuestión va a poder conocer inmediatamente para luego decidir qué acciones va a acometer de cara a mejorar esa situación. Además, gracias a Watson y a IBM, esto es posible también tener un análisis histórico, es decir, cómo va evolucionando la situación de esos roles y de esas relaciones dentro del grupo a medida que avanza el curso. Sabéis perfectamente que los grupos clase, las clases son, como todos los grupos humanos, son grupos dinámicos. No están siempre en la misma situación, no permanecen estáticos. Entonces, el conocer cómo van evolucionando es algo sin lo cual no podríamos decir si las acciones que hemos llevado a la práctica están mejorando o no están mejorando. Lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar, con todo el margen de error que vosotros queráis, no se puede mejorar. Puede que una acción esté mejorando la convivencia en mi grupo, pero si no tengo una forma de medir cuantitativa y objetivamente esa situación, va a ser muy difícil evaluar el impacto que están teniendo las medidas que estoy tomando. ¿De acuerdo? Entonces, Watson nos va a ayudar a cuantificar esa realidad tan intangible, tan abstracta, que son las relaciones internas de un grupo clase. Y además, después, una vez que se han generado los informes y tenemos los perfiles probabilísticos de cada uno de los actores principales de ese grupo, se pasa a la conversación con los robots, con este que tenéis aquí, o con el que habéis visto, me imagino, en el hall del Paraninfo, donde hay también programadas una serie de estructuras conversacionales que no llegan a ser conversaciones completamente abiertas. La inteligencia artificial todavía no ha llegado a ese punto, seguramente llegará, pero todavía no estamos ahí. Pero con esas estructuras conversacionales relativamente cerradas y relativamente dirigidas, vamos a conseguir obtener información adicional a la que hemos obtenido con la prueba en el ordenador. ¿Por qué los robots tienen una ventaja comparativa, por lo menos inicialmente, con respecto a sus equivalentes humanos, a los tutores, a los orientadores, a los psicólogos? Pues porque nosotros hemos comprobado, no solo nosotros, sino también hay estudios que ponen claramente de manifiesto, que las nuevas generaciones interactúan de forma casi natural con las máquinas, y además incluso nos pasa también a nosotros. Nosotros, pues yo, si queréis personalmente, llevo en el hall del Paraninfo desde ayer y nadie se ha acercado a hacerme una caricia ni a sonreírme, y sin embargo el robot sí. ¿Por qué? Pues porque el robot motiva a interactuar con él, aunque nos parezca solamente una máquina, motiva a interactuar con él. Los niños, además, los niños y adolescentes, están acostumbrados a comunicarse
a través de teclados, a través de información escrita, con todos los errores gramaticales y ortográficos que todos conocemos seguramente, pero están acostumbrados a eso. Les resulta una forma natural de expresar su estado de ánimo, de expresar sus emociones. No tienen una especial resistencia a hacerlo, al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, con los robots, a través del teclado, incluso a través de la interacción verbal directa, los alumnos se sinceran antes de esos 6 meses que comentaba anteriormente que tardan en sincerarse con un adulto. Además, los robots y las aplicaciones informáticas no emiten juicios, no ponen caras, no valoran instintivamente o inconscientemente lo que el niño les está diciendo, da igual que sea acosador, acosado, testigo. El robot escucha de manera neutra, de manera totalmente neutra. Y eso, aunque pueda parecer contradictorio, pero genera un ambiente de confianza y de sinceridad con el niño o del niño con respecto al robot. Luego, necesariamente, tiene que haber el factor humano, ¿vale? El robot, ni Watson, ni Snow, ni por ahora ninguna tecnología informática puede suplir por completo a la acción del educador, a la acción del orientador o a la acción, por supuesto, de la familia. Esto es una herramienta para detectar el acoso escolar de manera cuantitativa y de manera científica, para prevenirlo y para anticipar en la medida de lo posible las intervenciones. ¿De acuerdo? Luego las intervenciones sí es cierto que dependen mucho del estilo que cada centro educativo, que cada equipo de orientación o incluso que cada docente tenga a la hora de abordar esta problemática, ¿vale? Pero con esta herramienta nos aseguramos la cuantificación, el rigor científico a la hora de medir, la evolución histórica de cómo evoluciona o de cómo se va modificando toda esa dinámica interna y la precocidad en la detección. ¿Esto va a solucionar el problema? No, por supuesto que no va a solucionar el problema, pero creemos que sí puede aportar y sí puede ayudar. ¿De acuerdo? Paso a explicaros entonces ahora un poquito cómo funciona la herramienta ya propiamente dicha. Si veis, esa es la pantalla de inicio. Esta sería la primera pantalla en la que lo que nosotros buscamos es que los niños y adolescentes, porque el Watson Test está adaptado a diferentes cursos y a diferentes edades. En esa primera pantalla, después de introducir su nombre y clave de usuario que le proporciona el tutor, lo primero que hay que hacer es configurar el avatar. Es decir, los niños lo que hacen es, a través de una serie de comandos y de parámetros, configurar su propio avatar, cómo quieren ser, cómo quieren que les vean sus compañeros. Eso también nos puede ayudar a ver cuándo hay un alumno que tiene problemas de autoestima, cuándo hay alumnos que tienen una identidad de género no normativa, cuándo hay alumnos que no están contentos consigo mismos, porque su avatar es completamente diferente a su yo real. De todas formas, esto todavía está en fase de estudio, en fase de experimentación, y todavía no proporciona datos a los docentes la elaboración del avatar. Cuando el alumno ha elaborado el avatar, después de 2-3 minutos, ya está metido en ese escenario gamificado, en el cual pues el alumno está esperando a ver qué es lo que pasa, de qué va el juego. Tenemos lo que nosotros llamamos, intercalando juegos neutros, es decir, juegos que no tienen un valor sociométrico, que no aportan información directa sobre esas relaciones internas grupales. Tenemos determinados juegos donde lo más importante es la usabilidad, que sean fácilmente utilizables por todos los alumnos, independientemente de su nivel de conocimiento de los juegos, de la informática. También tenemos adaptaciones para alumnos con discapacidad funcional, con necesidades educativas especiales, y después de ese primer juego, de esos 2 primeros juegos, empiezan preguntas directas, más o menos directas, que son relativamente clásicas de los sociogramas. Por ejemplo, la primera pregunta: arrastra hasta el círculo a los 3 mejores amigos de tu clase, donde en una rueda que va pasando, ahí tenemos solo imágenes o capturas de pantalla, no tenemos la imagen en movimiento.
a través de un carrusel de los avatares que han generado sus compañeros con sus nombres, lo que tienen que hacer es ir arrastrando hacia los círculos aquellos que consideran que son sus 3 mejores amigos, o los que elegirían para organizar una excursión, o los que elegirían como compañeros en un trabajo de equipo. Todas estas preguntas Watson las va modificando, repito, en función de todas las respuestas que va obteniendo de todos los centros educativos, de todos los niños, y va ajustando automáticamente, gracias a la inteligencia artificial, cuáles son las preguntas que obtienen resultados más finos y más ajustados. ¿De acuerdo? Luego tenemos pantallas también donde lo que se trata es de agrupar a los compañeros, pues por ejemplo en este caso en el comedor del colegio, con quién se sentarían o con quién no. También hay pruebas en las que hay que elegir con quién te sentarías en el caso de que fueses en una excursión en el autobús o en una sala de cine, etc. Diferentes pruebas donde lo que se trata es de averiguar quiénes son los alumnos que por sus compañeros están siendo más rechazados y qué alumnos son por sus compañeros más o están más relacionados con los demás. Incluso Watson también identifica quiénes se aíslan voluntariamente, quienes no participan y quienes se sientan solos en una mesa o se ponen en un asiento solos en el autobús o se ponen en el cine en una fila sola, ¿vale? Otra de las pruebas también para detectar, en este caso, el papel de testigos activos o pasivos es cuando, ante una situación problemática, se le pregunta al niño que elija entre varias opciones, que elija si quiere intervenir, que elija si quiere eludir la situación o que elija qué es lo que quiere hacer. Y además se le plantean situaciones en las que los que están sufriendo esa situación problemática son aquellos que ha elegido como amigos, aquellos que ha elegido como no amigos, o situaciones en las que hay alumnos que no ha elegido ni como amigos ni como no amigos, porque también está comprobado, hemos comprobado que el papel de observador pasivo, activo, etc., depende de quiénes sean los compañeros implicados en esa situación. Cuando los compañeros implicados son los que has elegido como amigos o como más cercanos, el grado de observador activo es mucho mayor que cuando los que están en esa situación problemática son aquellos que has elegido como no amigos, donde el porcentaje de observadores pasivos aumenta radicalmente. ¿De acuerdo? Después de presentarles distintas situaciones, se van sucediendo también juegos neutros, donde los niños van obteniendo medallas, van obteniendo estrellas y, bueno, pues damos un poco también salida a esa parte competitiva que tenemos todos los seres humanos y que nos gusta siempre, pues, ganar a los demás, sin más cuestiones. Pasa un poquitín para atrás, por favor. La siguiente. Ahí tenemos algunas preguntas, repito, que van modificándose y van cambiando. Esta es la prueba una de las pruebas del comedor, las intervenciones ante los problemas, y luego tenemos también preguntas que en vez de tener que arrastrar amigos o colocar determinados avatares en una situación u otra, lo que buscamos es algo mucho más visual, mucho más rápido, mucho más intuitivo, mucho más emocional. Es cómo te sientes, cuál es la expresión que expresa o que recoge mejor tu estado de ánimo actual en el centro, etc. Para que, en vez de tener solamente preguntas que requieran un proceso de reflexión consciente, tengamos también respuestas que hayan sido dadas o emitidas emocionalmente, sin pensar, y combinando esos dos tipos de respuesta, las que han sido emitidas desde un punto de vista más racional y más reflexivo y aquellas que han sido emitidas desde un punto de vista más instantáneo, más emocional, poder combinar eso para obtener esos perfiles. ¿De acuerdo? Bueno, más preguntas y demás. Y cuando pasamos ya al final, lo que tenemos es lo que nosotros llamamos el buzón de los deseos. Es preguntarle a los niños ¿qué te gustaría que tu tutor supiese de ti? Esta pregunta directa, que parece que
bueno, que los niños tendrían que tener ya la suficiente confianza con su tutor para decirles qué es lo que les gustaría que supiesen, nos hemos dado cuenta, después de miles y miles de casos, que los niños dicen muchísimas cosas que los tutores no saben. No saben que fulanito les está molestando, no saben que les gustaría que les recompensasen alguna vez cuando se portan bien, que les gustaría un montón de cosas que los tutores no saben, y lo hemos comprobado además. Les hemos preguntado a los tutores: mira, esto es lo que ha dicho Carlos, esto es lo que ha dicho Laura, esto es lo que ha dicho Andrea. No lo sabían, no lo sabían la mayoría de ellos. Y cuando se le pregunta directamente, el niño espontáneamente lo dice. Y luego además iniciamos la conversación del bot de Watson, donde a través de, una vez que Watson ya tiene el perfil de ese alumno, es capaz de establecer líneas conversacionales dirigidas en función de esos perfiles que hemos obtenido en la prueba, y lo que hace es, en un primer momento, reconfortar y apoyar a las víctimas, hacerles ver que no están solas, no culpabilizar a los acosadores o a los que tienen un perfil acosador, sino hacerles ver también que van a estar apoyados, que se les va a ayudar, y sensibilizarles de que están generando dolor y generando daño a otros compañeros, es decir, despertar esos sentimientos empáticos que en muchas ocasiones o están dormidos o ni siquiera han empezado a desarrollarse por el ambiente sociofamiliar o por las circunstancias que sean, y después transmitir esa información a las personas autorizadas, que van a ser el tutor, el orientador u orientadora del centro y el equipo directivo. Todo este flujo de información puede ser organizado de muchas formas. Además de esta prueba, lo que hay también es una capacidad de gestión y de organización de la misma por parte de los docentes y de los orientadores, que hace que sea una herramienta totalmente adaptable y totalmente ajustable a realidades muy diferentes. Y eso es lo que os voy a mostrar brevemente a través de un recorrido muy rápido por el panel de control de la prueba, que supongo que será ese. Este panel de control es al que tienen acceso el que genera la prueba desde los docentes, el equipo de orientación o el equipo directivo. Aquí se puede personalizar las pruebas, dar una contraseña nueva y asignarla a cada uno de los grupos para que no haya, evidentemente, ningún cruce o ninguna interacción entre unos grupos y otros. Está todo absolutamente protegido por la máxima tecnología en algoritmos y protección de datos, de tal forma que es, dentro de lo posible, siempre que los hackers rusos lo permitan, inviolable el sistema. Y lo que vamos a tener ahí es los informes a nivel de clase, de la dinámica del grupo, de si es una clase segregada por género o no, es decir, si hay una buena relación entre niños y niñas, entre chicos y chicas, o es una clase en la que los niños y las niñas tienden a no interactuar y a no juntarse en las actividades. Vamos a tener también a una evolución, un acceso a información de la evolución individual de cada uno de los alumnos y de cada una de las clases. Evidentemente, la primera o la segunda vez que se pase la prueba no va a haber un gran volumen de información, pero a medida que la prueba se pasa a lo largo de todo el curso o a lo largo de varios cursos, vamos a ir viendo claramente y se va a ir afinando toda la información que podemos obtener de esa prueba. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos el histórico. Tenemos información de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo. No se puede traducir toda la realidad tan compleja de un grupo clase a números. Ayudan, y la información cuantitativa es importante porque nos permite objetivar lo que está sucediendo, pero además tiene que ser completado con información cualitativa. Los algoritmos de IBM lo que hacen es también traducir esa información cuantitativa a mensajes de carácter más cualitativo, más individualizado, donde hay una explicación, porque a nosotros nos pueden decir que una persona, que un alumno tiene un 65% de perfil acosador,
pero eso 65% en relación a cuánto, en qué percentil está, cómo podemos interpretar eso. Esa información está en todos y cada uno de los informes. Están también gráficos con porcentajes, con colores, para que a golpe de vista cualquier tutor, cualquier docente, por muy poca que sea la formación que tiene en estadística, en informática, pueda extraer la información básica tanto de su grupo como de cada uno de sus alumnos, ver la evolución de los mismos, poder imprimir y adjuntar esos informes al expediente de cada uno de los alumnos. Cuando hay un traslado, esa información se puede trasladar también con el alumno y ver si en el próximo centro, en el grupo siguiente, se mantiene la tendencia, su perfil varía, en qué medida, etc. ¿De acuerdo? Y tenemos también a nivel visual un sociograma interactivo donde vemos en forma con flechas y demás cuáles son las elecciones que ha ido realizando cada uno de nuestros alumnos en cada una de las preguntas, con un código de colores, y esto aquí no se ve, pero el sociograma se puede ampliar, se puede reducir, podemos clicar en cada uno de los alumnos y acceder a la información detallada de cada uno de ellos, es decir, es absolutamente intuitivo y nosotros creemos que totalmente operativo a la hora de, repito, ser una herramienta para que los docentes conozcan mejor la dinámica de su grupo. Si no tenemos información, si no podemos medir, no podemos mejorar. No podemos mejorar lo que no conocemos, o podemos mejorarlo, pero ni siquiera siendo conscientes de ello, con lo cual no podemos saber en qué dirección vamos. ¿De acuerdo? Y después del sociograma, en el panel de control lo que tendríamos también es, aunque creo que no está en la diapositiva, lo que tendríamos también es la posibilidad de acceder a la conversación que el niño ha tenido con el robot, tanto con Cubo como con Snow, al flujo conversacional que ha habido y a cuál es la analítica que ha hecho de esa conversación el algoritmo de IBM, y completar y hacer el perfil un poquito más fino, un poco más elaborado de lo que hemos tenido en la primera prueba. Además, con ese perfil conversacional luego nos va a servir para mejorar los perfiles conversacionales que vengan a continuación, porque no a nivel nominativo, es decir, estos datos nunca salen del centro educativo. A nivel nominativo nadie sabe quién es el que ha contestado esto, quién es el que ha contestado lo otro, pero a nivel de Big Data, a nivel de todo el volumen de datos, sí eso llega a Watson, a la inteligencia de IBM, analiza todos esos datos y automáticamente va mejorando las siguientes pruebas. Es decir, nunca hay dos pruebas exactamente iguales. Los niños siempre van pasando pruebas que son más o menos diferentes, nunca son exactamente las mismas. Y teóricamente nosotros lo que pretendemos es que cada vez obtengamos información más precisa, porque las pruebas van mejorando debido a toda esa inteligencia cognitiva, a todo ese aprendizaje que se va realizando desde Watson. Y básicamente eso era lo que os quería comentar sobre Watson App, que como veis no tiene mucho que ver con WhatsApp, pero sí tiene que ver con la forma en cómo los niños y adolescentes se comunican, y debemos empezar a ser conscientes de que lo que a nosotros nos resulta absolutamente extraño, que es el expresar nuestro estado emocional interno a través de un teclado, pues a las nuevas generaciones les resulta lo más natural del mundo. Muchísimos padres, muchísimos docentes se sorprenden de lo que sus hijos son capaces de contar en Instagram o en cualquier red social, cosas que no les cuentan a ellos y sin embargo no tienen ningún problema en publicarlas para que lo vean y lo sepan pues todos sus amigos e incluso gente desconocida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que abrir un poco la mente, cambiar un poco nuestro chip y ver que, para bien o para mal, la tecnología y las nuevas formas de comunicarse y de expresarse han venido para quedarse. ¿Vale? Y ahora me gustaría abrir pues, un turno de dudas, de preguntas, de reproches incluso. Así que
Estoy a vuestra disposición y los demás miembros del equipo también para deciroslo, solucionar lo que queráis. Sí, dime. Ajá. No sé si es por el ejemplo que has puesto de juegos, que no son para más mayores, pero... Hola. Sí, bueno, es que encima estoy afónica. Siendo maestra de infantil se te escucha perfectamente. Se nota afónica, Bueno, que soy maestra de infantil y entonces no sé si es por el ejemplo que has puesto de actividades y de juegos, pero como que no lo vemos para la etapa 3-6. No, efectivamente. Por ahora el acceso a la lectoescritura es requisito básico. Quizá más adelante, estamos trabajando en ello, se pueda hacer todo oralmente con el ordenador o los robots, pero ahora un acceso mínimo a la lectoescritura o a la lectura es casi imprescindible. Y entonces, para educación infantil, por ahora no es aplicable. Bueno, también tenemos el tema de gestión emocional, que ya sabemos que son muy pequeños y que están aprendiendo, pero sí que es verdad que, hombre, yo me he encontrado ya con el caso de que en 5 años ya empiezan a aparecer, o pueden empezar a aparecer ya, sí. Se ven ya. Se me ha dado el caso, en el curso pasado a ya he puesto en preaviso al personal de primaria. Sí. Y tal, pero bueno, por eso. Y luego, curiosidad malsana dentro de un gran desconocimiento. Porque este tipo de aplicaciones es una curiosidad malsana y ya te digo que es muy poco conocimiento. Dijo el ponente de esta mañana que no había curiosidad malsana. Porque me llama la atención porque no se aprovecha el software libre, que por ejemplo para centros públicos o centros que tienen una población que no tiene tantos recursos, que es una pena, quiero decir, que no sé, pues igual que pasa con los medicamentos, que está la forma de marca y la genérica, pues que es una pena que no se... sí. Que es eso. Te contesto aunque no es exactamente mi campo. En primer lugar, es mucho más barato desde el punto de vista económico de lo que os pueda parecer. Nosotros no solo buscamos el cliente final, sino que creemos que esto tiene que ser una cuestión en la que se impliquen las consejerías de educación, las administraciones, porque, repito, es mucho más barato de lo que pueda parecer. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial en su sentido pleno solo lo tienen 3 o 4 empresas en el mundo. IBM, Apple, Microsoft, Amazon y ya está. Y eso no es de acceso libre para todo el mundo y a cualquier nivel. Sí que es verdad que hay determinados accesos restringidos, pero no es software libre. Entonces, si queremos utilizar la última tecnología, pues... Sí. Te entiendo. La crítica un poco eso social de que... Pero nosotros, eso ya son cosas personales. Nosotros, por ejemplo... personales, de que me parece estupendo que el señor Bill Gates tenga una asociación de benéfica y no sé qué, que done muchos dineros, pero al final... Pues eso. Bueno, a nosotros IBM no nos cobra nada por utilizar Watson, nos deja que lo implementemos, que lo apliquemos y de hecho en ese sentido no voy a decir que se comportan como unos mecenas, pero prácticamente. Sí, que al final es lo que dices tú, que lo lógico sería que estas cosas viniesen desde arriba, desde el ministerio, igual que se dotan las aulas de mesas y de tal, pues hoy en día con el coste está en el desarrollo del producto, no en el software. Porque nosotros en software, repito, IBM... Sí, no, es las piezas del robot o las piezas... Claro, eso tiene un coste, el trabajo del equipo, las horas de programación, tiene un coste, ¿vale? Y un pequeño, excesivamente un pequeño margen comercial, si queréis llamarlo así, pero no es IBM o no es la inteligencia artificial o el software el que aporta ese precio final al producto, no, ni mucho menos. Sí, bueno, igual he metido yo la pata. No, todo lo contrario, muchas gracias. Cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de software. Es mucho más serio. Algo de eso llevamos más a eso. Estamos hablando de una plataforma que se compone de hardware, de software, de firmware, de todo esto. Que lo que ha conseguido IBM, Microsoft, por ejemplo, en este caso IBM, que es la que utiliza QI o Watson Apps,
es la democratización. Me explico, los sistemas en los que están funcionando este entorno cognitivo, ¿de acuerdo? En el entorno que está funcionando, son entornos en los que también trabaja la NASA, en los mismos. O sea, no estamos diciendo que la NASA tenga unos supercomputadores que para nadie más son accesibles y de repente nosotros andemos con nuestro PC toda la vida, un servidor hecho un cacharro en casa, no. Estamos utilizando la misma infraestructura. La diferencia cuál es, que la NASA pagará 200.000 euros al año por utilizar algo y nosotros, depende del uso, pagaremos 1.000. Es un proceso de democratización de este tipo de entornos que hace unos años inviable. Hay una gran fase por ahí, dentro de esta revolución que ha habido de más tecnologías cloud computing, y es que ahora los chavales con una tarjeta Visa en un Starbucks tienen la misma capacidad de computación que la NASA. No tienen la misma capacidad de gasto. Eso es lo que pasa. Pero puedes trabajar en el mismo sistema. ¿Cuál es lo bueno que tiene además? Lo que estamos hablando es que las necesidades que tiene Ciudad y que tiene WhatsApp son muy pequeñitas, por lo cual el coste es muy reducido. Estamos hablando de que la parte de utilizar informes es muy sencillita, no tendría capacidad de computación. Cuando generas el informe... de usar en la sala informática o con esto, pues imagino que en función de lo que sea... Son esos tiempos, lo puedes hacer fuera, y luego donde hace falta una gran capacidad de computación, lo hablábamos en 2 puntos, lo que decía segundo, el tener esos informes en 2 segundos. Esos informes... disculpa. No tenía previsto haberme incorporado. El tener esa capacidad de informes en 2 segundos, el no esperar un mes, no esperar una semana, sino que la red nos sale. Y que luego además, una de las cosas que hablamos siempre cuando se trabaja en todo este tipo de entornos, el mapa del anglicismo, el user friendly, que el entorno de uso sea amigable. Si un niño está empezando a entrar en un sistema de esto, empieza a jugar y de repente es lento, se aburre. Se aburre y lo siguiente que hace es no utilizarlo. Entonces, esta parte pues decía que no solamente es el software, que de hecho está prácticamente en la plataforma, el 90% es software libre, si no es el 100%, lo que se utiliza como lo que se llama el stack de desarrollo, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que se paga es el uso de lo que hay por detrás, de la parte algorítmica y de todo el potencial de máquina, ¿vale? Espero que sin haber entrado en tecnicismos hayamos aclarado esa crítica de por qué no es software libre. Es software libre, pero hay que pagar a IBM, ya que te ponen unos servicios para que los explotes con un potencial bestial. Y que además lo bueno es que tienes que serían inviables tenerlos no en cada centro, posiblemente ni en cada consejería y con dificultades a nivel nacional, a nivel de ministerio, para que se utilizase en todos ellos, ¿de acuerdo? Por la capacidad de potencia que tiene. Bueno, por lo que hemos visto ahora, la herramienta de WhatsApp lo que hace es colaborar en la detección, por lo que he entendido. Y ahora... No, detección y prevención, porque cuanto más conozco, más prevengo también, no solo detecto. Me sirve aunque no haya casos de acoso. Entonces lo que hace es más o menos hacer un análisis del entorno en el que se encuentran los niños de su propia clase y los distintos relaciones que hay entre ellos. Pero a la hora de prevenir también hacen falta programas específicos que sigan una metodología concreta. Entonces, ¿qué papel tiene esta aplicación a la hora de proponer programas que se pueden llevar a cabo para la prevención? No solamente la información de qué relaciones hay en este aula. Sí, además nosotros tenemos una serie de medidas que recomendamos a los docentes y a los centros educativos, pero nos centramos sobre todo en la detección y la prevención, no luego en la implementación de un programa concreto de intervención. WhatsApp es compatible con el método Kiva, con el método de tutoría entre iguales, con las iniciativas individuales que pueda tener cada docente. Es decir, no es incompatible con ningún método, al contrario, es compatible con cualquier método de intervención. Nosotros, repito, pero casi como servicio adicional o de cortesía, sí proporcionamos material para que aquellos tutores, aquellos orientadores que quieran utilizarlo, puedan usarlo para esa intervención. Pero no es eso lo que nosotros pretendemos, no es un programa de intervención, sino que es sobre todo de detección y de prevención previo, ¿vale? Compatible con cualquier metodología o programa concreto que pueda haber ya existente o funcionando. Lo que ayuda es sobre todo a conocer con los que estamos trabajando en clase. No sé si responde a tu pregunta. ¿Había ahí...? A ver, yo tengo una duda que me gustaría compartir, que es que, vamos a ver, entiendo que el programa ayuda a la detección
experiencia, estudio del estado de la cuestión en el aula. Y me planteo que en un sistema con unos medios económicos limitados deberíamos incidir en donde mayor ayuda necesitamos los docentes. En mi experiencia, que desde unos años, desde luego la detección precoz es importantísima, pero considero, es mi experiencia particular, que somos mucho más incapaces a la hora de resolver, de intervenir, que muchas veces se aplican medidas punitivas, que muchas veces afortunadamente llega el verano y parece que aquello se diluye, que se deriva a la privada, porque este chaval necesita un psicólogo que no sé qué. Me parece que estamos, que quizá, juzgo yo, que puedo estar equivocada porque no dispongo de datos. Me parece a mí que donde realmente necesitamos ayuda es en la intervención. Que el diagnóstico, es cierto que habrá esos 6 meses de demora, de media, pero solemos percibirlo, me parece a mí, no sé si estoy muy equivocada o no, pero me considero al colectivo docente más capaz de detectar que de resolver. Quizás estoy equivocada, Supongo que IBM o la entidad esta habrá tenido sus razones para abordar el paso previo. Pero también tengo miedo de que quizá no haya abordado el paso posterior porque sea realmente esencialmente necesaria la intervención humana, el factor humano, y que es donde hay cancha y filón para las máquinas. Sí. Gracias. Bueno, ya dije al principio que nosotros no venimos a solucionar todo el problema del acoso escolar, ya nos gustaría, pero sería un poquito pretencioso. Entonces aportamos nuestro granito de arena en esa parte que tú dices que a lo mejor necesita menos ayuda, que es la de la prevención o la detección inicial. Bueno, nosotros creemos que sí hacía falta una herramienta que ayudase a los docentes a esa parte de detección y de prevención. ¿Que hace falta también ayuda en la intervención posterior? Sí, claro, pero bueno, nosotros somos una empresa pequeña y repito, no podemos solucionar todos los flecos, todos los ámbitos que tiene el acoso. Entonces, bueno, estamos en ello también, pero repito, nuestro enfoque es más centrado en la detección y la prevención, en esa fase inicial, más que en intervenciones concretas que, como ha dicho antes la compañera, o le he dicho, se pueden complementar con cualquier enfoque. ¿Vale? Y en cuanto al colectivo docente, bueno, el colectivo docente somos tan amplio y tan variado que, bueno, es difícil establecer un perfil único. Yo conozco muchísimos docentes muy concienciados, muy sensibilizados con la importancia que tiene todo esto y también, pues, y conocéis de sobra docentes a los que lo único que les importa es terminar el temario, dar todas sus lecciones, cumplir la programación y el currículo. Y lo que pase, pues como tú dices, bueno, eso ya no es asunto mío, eso ya pasa fuera del centro, eso a mí no me importa. Entonces, bueno, hay mucha variedad en el colectivo docente como para establecer un perfil único, bajo mi punto de vista. Así que, bueno, sí, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo en que no solamente, lógicamente, la detección y la prevención, sino que la intervención es la otra cara de la moneda. Sí. Esperamos que otros también aporten en esa línea. Sí. Sí, bueno, contestándote un poco a ti, bueno, yo tengo una respuesta o una sugerencia y luego una pregunta. Creo que en infantil tienen muy claro que los docentes tienen muy claro que tienen que dar voz al alumno. Los alumnos no saben leer y escribir y entonces se dinamiza mucho la comunicación oral. En primaria hay ciertas dinámicas de infantil que habitualmente empiezan a caer, como las asambleas de aula, y en secundaria somos muy pocos centros los que mantenemos las asambleas de aula. Creo que la asamblea de aula empodera al alumno, les hace llegar a acuerdos, en caso de, por ejemplo, los observadores activos tienen un espacio en el que les damos voz para poder con su fuerza defender a las víctimas, y creo que ocurren muchas cosas que a veces no controlamos como docentes, pero que el propio grupo resuelve, digamos, que pueden pasar si volvemos a recuperar esta serie de técnicas que son muy básicas, pero que realmente permiten que el alumno deje de ser un elemento pasivo y nosotros como docentes el agente que les resuelve las cosas, y el grupo pues cobra poder y
y asume su responsabilidad en la resolución de conflictos. Creo que el sociograma, yo no había hecho esto, pero sí hemos hecho sociogramas, detecta los problemas. Es muy bueno que el docente sea consciente de ellos, pero creo que la gestión y la resolución en muchos casos viene por parte del propio grupo. Y la pregunta es un poco indiscreta, pero es sobre el precio. Vale. En cuanto a lo primero que has dicho sobre el empoderamiento de los alumnos a través de las asambleas y de otras técnicas que se utilizan en infantil, estoy totalmente de acuerdo, sin matices. Y me parece, no sé si llamarlo triste o cómo denominarlo, el que haya ese cambio metodológico, didáctico tan brutal entre infantil y primero de primaria. Parece ser que en ese verano los niños sufren una transformación que no se aprecia a simple vista porque la metodología cambia radicalmente. No tiene ninguna justificación psicoevolutiva, pedagógica, ni de ningún tipo. Y en secundaria igual. Y en secundaria lo mismo, que sí. En el fondo es un poco lo que había comentado ya antes. Así que completamente de acuerdo contigo, repito, sin matices. En cuanto al coste, pues el coste, para que os hagáis una idea, puede variar dependiendo de si tenemos un robot pequeño en el centro, un robot grande, porque bueno, los robots no los hemos construido nosotros, cuestan dinero y demás, pero podemos estar hablando de un precio alrededor de 10 euros alumno-año, aproximadamente. Es decir, mucho menos de lo que cuesta pues, cualquier actividad extraescolar, una quincena. Aproximadamente. Sí. Buenas tardes. Perdón, sí que se me había ido allí. A mí me surge un tema que es el respeto a la intimidad. Estoy convencida de que el objetivo es bueno, porque se trata de adecuar relaciones sociales que a veces dificultan mucho o nos dificultan mucho la vida tranquila, serena y feliz. Por otro lado, me surge la duda de el fin justifica los medios, porque el niño le ponemos ante un robot y habla en confianza. Una confianza que desde que son pequeños, yo soy maestra de educación infantil, queremos trasladarles y hacerla vivir para que puedan vivir pues en un ambiente tranquilo, ¿no? En un clima adecuado. El niño debiera confiar, es mi pregunta, porque si el niño se enterase, después de haber hecho todos esos juegos, que todo lo que ha dicho y ha escrito se ha enterado un adulto, varios adultos, ¿dónde estaría el grado, nivel de confianza que él depositó en ese robot? ¿Lo perdería? ¿Sería positivo para su desarrollo? ¿Sería negativo? Esa es la duda que me surge. Gracias. Interesante. Vamos a ver, los aspectos éticos, siempre que nos relacionamos con menores, están ahí. En el fondo, primero, cuando yo estoy haciendo un sociograma clásico o preguntándole al niño y extrayendo información que luego voy a utilizar para reorganizar la estructura de la clase o tal, en el fondo también le estoy pidiendo que confíe en mí. Nosotros, con los robots, siempre hay una pregunta, es que no lo he dicho antes, siempre hay una pregunta que es, ¿quieres que le cuente esto a alguien? Si el niño dice que no, esa información no sale de ahí, simplemente no se contabiliza, no se tiene en cuenta. Si el niño dice que no, de todas formas el robot va a insistir un poco, ¿vale? Porque creemos que sí, el fin justifica los medios. Sí creemos que esa invasión a la intimidad de los alumnos justifica el poder resolver o poder intervenir en una situación de acoso que puede llegar a ser una situación incluso de peligro real, ¿vale? Pero el robot siempre tiene esa pregunta de ¿quieres que le cuente esto a tu profesor? ¿Quieres que le cuente esto a tu tutor? Y en lo que os dije de la caja de los deseos, la pregunta es ¿qué te gustaría que tu tutor supiese de ti? Ya le estamos diciendo claramente que se lo vamos a decir. Si el niño no contesta, el niño no contesta, ¿vale? Pero es cierto que no es siempre fácil, no es siempre fácil conjugar la seguridad y el desarrollo adecuado de nuestros alumnos y hasta cierto punto su invasión o nuestra invasión de su intimidad, es verdad. Pero procuramos solventarlo de esa manera. No digo que los consigamos del todo, pero por lo menos sí procuramos solventarlo.
Lógicamente, pues un niño de 7 años a veces tiene dificultades para comprender las implicaciones que va a tener luego todo lo que va a comentar ahí, pero preguntárselo se lo preguntamos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si se han hecho estudios de la efectividad de la interacción con el robot y si hay alguna edad en la que sea especialmente recomendable el uso de la interacción del niño con el robot. Sí, estudios, además de nuestra propia experiencia, de nuestros propios estudios, hay estudios en multitud de universidades y organismos que demuestran que las interacciones con los entornos informáticos, con los robots, están pues, proporcionando información, por lo menos en un primer momento, proporcionan tanta información o incluso más de la que puede proporcionar una primera interacción con un ser humano. Aunque luego, necesariamente, como dije antes, hace falta ese factor humano para perfilar, para hacer un análisis fino de la situación. Y que si hay una edad, no hay una edad especialmente indicada, ¿no? Depende más de, bueno, un poco de la dinámica del grupo, de cómo lo plantee el tutor, de cómo se motive a los niños, pero no hay una edad especialmente indicada. Nosotros estamos trabajando con niños prácticamente desde los 7 hasta los 16 años y funciona de manera más o menos similar en todas las franjas de edad. Sí. Bueno, muchas gracias, segundo. Cojo el micrófono porque vamos a hacer un taller activo ahora, ¿de acuerdo? En el cual no nos queda más tiempo para preguntas porque si no, no nos daría tiempo a realizar el taller. Bueno, mi nombre es Gustavo Beltrán, soy fundador y CEO de Kio Artificial Intelligence, donde segundo es el experto educativo, pues con otra serie de profesionales. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco la dinámica y vosotros vais a intervenir. Quiere decir, ¿qué queremos con este taller que vamos a hacer? Es un taller que coge de otros talleres, sobre todo en innovación empresarial, en el cual soluciones creativas de problemas, a través de la innovación, lo que hace es que nosotros, el grupo que estamos aquí, seamos capaces de aportar ideas a este problema. En este caso, vamos a pensar en qué acciones haríamos nosotros para mejorar un entorno o qué acciones haríamos nosotros para mejorar en el aula que los niños tengan una mejor convivencia, ¿de acuerdo? Para ello yo os voy a guiar, os voy a hacer esta sesión y os voy a facilitar. Estas sesiones suelen durar entre 2 y 3 horas. Nosotros la vamos a tener que hacer en 35 o 40 minutos, pero creo que va a ser muy divertida y que seguramente cuando estemos terminando en esos 40 minutos, en este último panel veamos algunas ideas que van a estar pues todo lo bonitas o chulas, que seamos capaces de subir nuestro nivel de intensidad y energía, porque la creatividad necesita de mucha energía. Entonces, lo que requiero es que hagáis grupos de entre 5 o 6 personas, bueno, incluso puede que estemos aquí entre 50 o 60 personas, pueden ser grupos de 8 personas, os tenéis que juntar estas 8 personas, por fin nos levantamos porque nos tenemos que levantar, eso sí, hacemos un poquito en los grupos algo circular, os vamos a dar unos posis, aquí vas a ver, ¿de acuerdo? Está poniendo el posi de quién es y va a requerir de que sigáis las instrucciones que os voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando yo os diga, necesito la primera idea que haríais vosotros para mejorar la convivencia en vuestras aulas. Y entonces va a venir la idea de cada persona, de todos, vais a pegar un posi, voy a poner el ejemplo con el grupo 1, que vais a ser vosotros, por cierto, el grupo 1, ahora voy a empezar a enumerar los grupos. El grupo 1 va a venir aquí y va a pegar su propia idea. Para ello va a tener solo 30 segundos. Entonces, desde que yo diga tiempo, 30 segundos de una idea sin juicio, por favor. Esa es la parte más importante. No emitáis nada de juicio. La idea puede ser la más loca del mundo. ¿Sabéis cómo surgió que tuviéramos un robot en esto? Pues surgió después de una semana haciendo estas sesiones de creatividad y ahí es donde se vio que los robots nos podían ayudar. Alguien, igual que ahora mismo estamos aquí,
se le ocurrió que un robot podía ser buena idea. Luego lo validamos. Aquí solo vamos a hacer la parte de ideación. Dentro estaría investigación, ideación, prototipado, validación y lanzamiento al mercado. Así es como actúan de verdad las empresas. Lo único que lo hacen durante 3-4 días, ¿de acuerdo? Y en un sitio que está totalmente ideal para que no os choquéis con las sillas. Recordad que los grupos estáis allí y que esto requiere de un tiempo. Si se queda el POSI sin escribir, me da igual, el POSI tiene que venir aquí en 30 segundos aunque no se haya escrito, y lo importante es que metáis en el tiempo y en lo que hemos dicho de no emitir juicio, el que hay que salir a pegar esto y cumplir el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando yo recojo el primer POSI, imaginaros que estoy en el grupo 1, voy a mandar que cada uno recoja el POSI, que no es el suyo, y voy a dar otra instrucción. Por ejemplo, os adelanto, grupo 1, imaginaros, aunque vais a hacer todos a la vez, cuando yo diga empezamos, vais a ver gente corriendo, que es también lo bonito de esto, entrando unos por aquí, unos por allá, yo voy por aquí, oye, déjame espacio, que necesito ir allí, que es eso mismo, nos va a hacer levantar totalmente la energía y nos lo vamos a pasar bien esta media hora que tenemos. Entonces, imaginad, el grupo 1 va a recoger el POSI de otro compañero y yo le voy a decir, quiero una idea totalmente contraria a lo que ha puesto tu compañero. Tienes que leer y digo, solo tengo 45 segundos. Este ha puesto que usaría allí un extraterrestre. Pues lo contrario a un extraterrestre, un profesor. Venga, ok, este ya no es un extraterrestre, este es uno de los nuestros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa idea vuelve a venir aquí y estamos aquí de nuevo, ¿vale? Ponemos a esa idea, a lo mejor os he dicho, tenéis que poner 2 POSIs por esa idea. Entonces tenéis que venir en 45 segundos, abrir a vuestro sitio, escribir 2 POSIs distintos, con 2 ideas, y ponerlas aquí. Después, ¿qué va a venir? Una tercera acción, y yo seguramente os diga, oye, quiero que expandas la idea y la hagas mucho más grande. Tú vas a tener que ser creativo y decir, ¿cómo yo haría grande que ha bajado un extraterrestre y ha ayudado a los niños a tal? Ah, pues ha bajado una nave y miles de extraterrestres. Pues estoy poniendo ejemplos locos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo que también ha salido y no tiene nada que ver con la locura, es decir, oye, que los niños se den un abrazo cada vez que entran a clase, por ejemplo, ¿no? Eso han salido en sesiones reales. ¿Qué hemos conseguido ahí? La cohesión del grupo. Gente que no se llevaba bien, no les quedaba otro que darse un abrazo, y después de 30 días se demostraron que se empezaban a llevar bien. Joder, ¿qué es eso de darse cariño, verdad? Eso de darse cariño y de darse un abrazo parece una tontería, pero si lo hiciéramos nosotros aquí ahora mismo, si hubiésemos tenido el tiempo, nos hubiésemos presentado, hubiésemos puesto un nombre aquí, cada uno tendría aquí su numerito, su nombre, yo me llamo Elisa, y luego seguramente Elisa se fuera con Adriana a tomar un café después. En cambio, no tenemos ese tiempo, no va a salir eso de aquí. Pero la magia de poder hacer sesiones como esta es que, además de ser muy dinámicas, la verdad que luego vais a ver que son bastante creativas. Bueno, pues yendo a más, voy a enumerar los grupos y vamos a comenzar. El uno, innovadora que mejora la convivencia en mi aula. Vale, preparados, listos ya. 30 segundos. Solo cada uno escribe la suya. Una acción innovadora que mejora la convivencia en el aula, en mi aula. Y la vais a pegar, una, con un solo POSI. Tengo que pegar. Tiene que estar lleno de POSIs el panel 1, el 2, el 3, el 4. Acordaos que aquí lo que mola es chocarse, rozarse, que no pasa nada. Venga, va, todos. Nadie se puede quedar sentado y nadie se puede quedar, aunque no haya escrito nada, tiene que venir aquí una letra. Se están cayendo porque hay que pegarlos muy bien. Entonces, podemos coger incluso el suelo si tenéis para recoger. Venga, va, ánimo. Tenéis 45 segundos y tenéis que llevar 2 POSIs. 2 POSIs masificando la idea. 2 POSIs distintos, no 2 ideas. En 2 POSIs, una idea en cada POSI. 3 POSIs cada uno. Uno que nos hayamos llevado y 2 que he escrito. 2 no, vale, 1. Pues, lo que hayáis podido hacer. Pero es uno que me he llevado y 2 que he escrito. Conseguimos dinámica y rápida. Cuando lo hacen las... Y siempre lo dejamos en nuestro panel, en el panel de
desde que yo ordeno el tiempo tenemos 1 minuto para coger un POSIT y ahora yo tengo que traerme uno y voy a devolver. Acordaros que os habéis llevado 2 y devolvemos 3 al panel. Quedan 20 segundos. La pena es que se caen muchísimos al suelo. 10 segundos. Llevamos al panel. Venga, llevamos. Las pegamos todo lo que podáis, por fin, las que están en el suelo, si podéis ayudar a pegar, a concretar un problema. Yo tengo un problema concreto y digo, ¿qué problema tengo? ¿Qué problema quiero solucionar? X. Si identifico bien el problema, cuando yo empecé a trabajar en esto, en Wassonac, yo mismo me hice esto yo solo, un poco loco, y dije, a ver, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el drama? El drama estaba claro. Había niños que llegaban a suicidarse porque estaban sufriendo acoso escolar, y eso sigue pasando a día de hoy. Y no mola que no lo digan, y no mola decir, uy, podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, si enfocas muy bien cuál es el problema, sesiones como estas vienen de lujo para idear. ¿Por qué? Porque imaginaros, las sesiones de co-creatividad, en este caso podéis ver algo en internet, soluciones creativas de problemas, lo que viene a hacer es a romper de una manera disruptiva el cómo se estaban haciendo las cosas. Y os voy a poner un ejemplo de algo disruptivo. La tecnología me va a decir, pues la ventaja de Uber o Cabify, para el que no lo uséis, es que antes de contratarlo sé lo que voy a pagar. Quiero ir al aeropuerto, 9 euros. Bueno, me va bien, 9 euros, perfecto. Uber, y me lleva. Es la ventaja competitiva suya. Taxi, vienes a por mí, hoy 15, mañana 18 y mañana 21. ¿Por qué fue una disrupción? Esas empresas todas usan esto. Esa metodología que estoy explicando, por si os sirve, es primer testigo. Al final es ciencia. Observo, hago sesiones de ideación, ideo locamente. Es decir, tengo que idear con ningún registro de lo que yo sé. Ideo sin conocimientos. Una vez que ideo, prototipo, porque ¿para qué prototipo? Porque a lo mejor lo que he ideado no vale para nada. Entonces, ¿para qué voy a gastarme cientos de miles de euros en crear algo que el mercado no necesita? Prototipo, salgo a validar que aquello que yo es papel, cartón, piedra, la gente me lo compraría, y la gente me dice, en este caso a vosotros no os tendría que comprar, sería el problema que queréis solucionar. Validáis que con los alumnos o en vuestro centro aquello que queréis solucionar, eso que estás ideando, la gente lo percibe y te dice, aporta valor. Como aquello aporta valor, lo voy a llevar a cabo. Entonces, una vez que sé y he validado que eso lo puedo llevar a cabo, he decidido hacerlo real. Ahora sí, ahora desarrollo un proyecto, desarrollo un software, desarrollo un hardware, desarrollo aquello que a mí me haga falta, que ha salido de la fase de ideación, ¿de acuerdo? Entonces, esto que es solo una fase de soluciones creativas de problemas, que se extiende muchísimo más, ya os digo, serían sesiones que llegarían a abarcar una semana completa, viene muy bien para hacer disrupciones. Y algo disruptivo siempre viene, o casi siempre viene, de algo que no venga sesgado por un aprendizaje continuo o por una guía, porque si viene sesgado, lo que voy a conseguir son hacer innovaciones relativas, muy continuistas. No voy a romper con el status quo. Para romper con un problema real hay que intentar romper con aquel status quo que está establecido. Esto se ha hecho así. Dice, ¿por qué? Porque lo hacían en la prehistoria y ahora se hace en la historia y ahora lo hacemos en el presente y mañana lo hacemos porque me lo han enseñado, se hacía así. Para romperlo, fases como estas vienen muy bien. Bueno, volviendo otra vez a la temática y a nuestro taller, después de este inciso, si os sirve para vuestros propios problemas cuando los tengáis, porque son herramientas muy buenas, ahora lo que tenemos que hacer es, cada grupo va a leer el grupo del contrario. Quiere decir, el 1 va a leer el 7, el 5 va a leer el 6, el 4 va a leer el 3, va a ir a los POSIS, tenéis 1 minuto y medio, y cada uno va a coger un POSIS del que más le guste. Acordaros que el objetivo era tener una acción que mejore la convivencia de mi centro escolar. Yo voy a ir allí y voy a leer, voy a coger la acción que más me guste.
y nos traemos un posi cada uno del panel. Cada uno tenéis que ir a un panel. Por ejemplo, el grupo 7 se va al 6, el 6 se va al 5, el 5 se va al 4, el 4 se va al 3, el 3 se va al 2, el 2 se va al 1 y el 1 se va al 7. Entonces nos vamos a leer y cada persona nos traemos un posi. Venga, vamos allá. Un minuto de lectura y cogemos cada uno uno al solo. Un post-it que nos haya gustado como acción de uno de los compañeros. Vale, tenemos ese uno cada uno, ¿verdad? En nuestro grupo propio, aquí ahora sí que en el sitio, mientras Ana me retiras todos los posis del panel, salvo donde están numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, según si la puedes ayudar a Ana, por fin, a quitar posis. Gracias. Posis. Salvo lo del 1, 2, 3, 4. Y ahora, cada uno tenéis un posi, ¿de acuerdo? Quiero que cada uno lea el posi del otro. Quiere decir, no que lo leáis en voz alta, sino tú lees tu posi, se lo pasas a ella y al final os quedáis todos con el posi que habéis cogido. Lo vais haciendo circular, vais cogiendo las ideas, ir viendo todo circularmente, os dais un posi uno al otro. Eso es, ir leyendo el posi, porfa. Y al final tienes que quedarte con tu propio posi, con el posi que has seleccionado. Cada uno recordar que teníais un grupo. El 7 ahora ya sí que va a su grupo, al grupo 7, y lo que va a hacer es, cada posi vamos a ponerle del panel de la mitad hacia arriba si creemos que es una buena idea, y de la mitad hacia abajo si creemos que no es muy buena idea. Entonces cada grupo va a poner en la mitad del panel las buenas ideas hacia arriba y las ideas que uno crea que no son muy buenas, o si son neutras, se quedan en el medio, y las que sean una mala idea, aunque la hayas cogido y digas, guau, mi idea no mola comparado a esta, porque yo ya sé que hay más ideas en mi grupo, la pongo abajo y volvemos a nuestros paneles y ponemos la idea que más me mola más arriba y la que menos me mola más abajo. Venga, arriba. Acordar que hay malas ideas también, ¿eh? Alguna tiene que ir abajo o al medio. Y el deporte que os estoy haciendo hacer, ¿eh? Vea que mola, que sí. El deporte, venga, arriba otra vez, y abajo y arriba. ¿Eh? Esto no es con creatividad, es deporte, hay que moverse. A ver, científicamente y biológicamente estamos en... Bueno, he estado casi en todas las ponencias de neurociencia que hemos podido tener, ¿no? Está demostrado que en movimiento las personas somos más creativas que cuando estamos sentados. Está demostrado que cuando tenemos la energía alta, co-creamos mejor. Por poner un ejemplo, cada uno seguro que tenéis un lugar
donde se os ocurren las cosas. A mí, por ejemplo, se me ocurre mucho conduciendo. Hay gente que en la ducha, hay otros que después de salir a tomar algo, hay otros que cuando está con su pareja, ¿no? A cada uno se nos enciende la bombilla en algún momento. En estas sesiones lo que se intenta es que la energía sea alta y que cuando habéis empezado, quiere decir, yo veía las caras, estabais aquí bajitos, ya por lo menos ya nos hemos movido y hemos dicho, bueno, pues a lo mejor esto alguna vez me lo puedo aplicar yo para algo. Vale, veo que hay muchas posis arriba y ahora ¿qué pasa? Que como todos habéis colocado los posis muy positivos, bueno, hay alguno abajo, que eso también está muy bien, ahora cada grupo tiene que seleccionar en consenso y como la democracia es lo que llevamos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, vamos a votar. ¿Cómo? Vamos a llevar ese boli y vamos a decir, a ver, dentro de las ideas, como todas las que están arriba, las de abajo ya no las votamos, ¿eh? Ahora, las ideas que están más arriba, nosotros las vamos a dar un positivo o un negativo. Les vamos a poner un más o un menos. La idea que tenga más positivos es la idea que se va a ir al panel final total, donde vamos a acabar viendo en una matriz de innovación viable o innovación no viable, esas ideas se podrían llevar a cabo o no. Entonces, dentro de cada grupo, ahora tenéis que ir con vuestro bolígrafo y a las ideas que están igualadas ponerle un más o un menos. Y luego una persona del grupo, cualquiera de vosotros, toma la que más puntuación haya cogido. De todas las semanas se vio la mía, ¿eh? Mi idea es la que se llevó a cabo, fíjate eso, es mi idea. Luego al final le va diciendo al jefe, jefe, aquella era mía. Luego ya se quiere apuntar todo el mundo que era su idea. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada portavoz, da igual quien sea, por fin, sí que echar uno el paso adelante, va a decirnos del grupo cuál era su idea, cuál es la idea que ellos han seleccionado y conmigo. Y te dejo el micro. Muy bien. Acércatelo, es que si no te lo acercas. Muy bien, el grupo 1 pensamos que como innovación sería saludarse todos a la entrada en el aula con una sonrisa. Muy bien. Buena idea. Nosotros en las acciones que aplicamos, a veces aplicamos algo así. Bueno, y la pongo, ¿qué opináis vosotros? Dentro... Ya la tienes por aquí, parece. Mira a ver cuál era. ¿Alguien se acuerda del grupo 2? A ver, del grupo 2 hemos elegido sacar al pasillo todos los muebles. Todos los muebles al pasillo. ¿Es innovadora? Sí, para no dejar aquellos diáfanos, está bien. ¿Y es posible de hacer? Sí, también, ¿no? Vale. Pues la ponemos en la misma altura, innovación máxima y viabilidad máxima. Asamblea de alumnos, intercambio de roles. Aquí nos plantean asamblea de alumnos, intercambio de roles. Una asamblea de alumnos es innovadora. Vamos a preguntar esta. Manos arriba si es innovadora una asamblea de alumnos. Por ponerla en la matriz. Depende del nivel. Es que eso ya no. Aquí nos adaptamos a la idea, no nos vale decir asamblea de alumnos es innovadora, sí o no. Sí, en secundaria y en primaria sí lo es, desgraciadamente. Porque no sé. Decir cada día algo positivo de un niño. ¿Es innovadora? Arriba manos si pensáis que es innovadora. Decir, acordaros, cada día de un niño. Vale, es innovadora. ¿Y es posible? ¿Es fácil de hacer? ¿Es viable? ¿Sí? Ok. Pues... hacer música, espectáculo, representando la relación que evoluciona de enemistad a amistad. Vale, la repito porque anda afónica, lo dijo al principio cuando hizo alguna pregunta. Musical, espectáculo, representando relación que evoluciona de enemistad, a amistad. Manos arriba de innovadora. Bien, es innovadora. ¿Y es posible, realizable, es viable? Por ahí hay un, no sé, es viable.
se puede hacer, bueno. El grupo 6 ha votado chocar cada día las manos. Chocar cada día las manos, acordaros que es en el aula, ¿eh? ¿Es innovador, sí o no? Que los compis, a ver, arriba manos, sí es bastante innovador y viable, es muy viable, ¿verdad? Es algo muy viable. Hacer una excursión al monte. Vale. ¿Hacer una excursión al monte es innovador? Porque ya se hace, ¿no? Me imagino, ya lo hacías. ¿Y es viable? Sí es viable, pero no es innovador. Lo has dicho muy bien. ¿Es innovador pelar una naranja haciendo ochos? Es innovador. Pelar una naranja haciendo ochos innova. Porque habitualmente todos pelamos la naranja normal y corriente, no hacemos un 8 cuando la pelamos. ¿Sería innovador? Sí. Otra de las cosas es efectivo, como decíamos, esta sesión, cuando hacemos una sesión de co-creatividad, y en este caso solo de ideación, tenía un objetivo, que era definir una acción o acciones que mejoren la convivencia en el aula. Si no perdemos el foco del objetivo, lo que estamos buscando es la acción que hemos decidido es innovadora y es viable. Si es innovadora y es viable, lo que tú antes decías, y estoy de acuerdo, puede ser innovador, pero a lo que tiene que ser es respecto a el objetivo que habíamos puesto. El salir al monte, por ejemplo, y como hemos hecho un consenso democrático que es levantar las manos, para algunos centros puede ser innovador, porque nunca lo han hecho, y para otros centros es algo que han hecho muy habitualmente y ya no tiene aportación de innovación, porque no les lleva a un lugar nuevo ni que les va a aportar valor de ninguna de las formas al objetivo. Que en este caso, acordaros que las sesiones siempre, la clave de cualquier sesión de co-creatividad y de ideación es plasmar el problema y fijar un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esta tarde? Tener la mejor idea o tener una idea que haga que en las aulas haya una mejor convivencia. ¿Qué hemos conseguido? Pues yo creo que tenemos 4 buenas ideas, que es chocar cada día las manos. ¿Eso qué nos da? El chocar cada día las manos nos da cohesión. Hay chicos que seguro que no se saludan, no se llevan mal, pero si tú en tu dinámica chocas cada día las manos, eso va a ser positivo. Un musical espectáculo representando relación que evoluciona de enemistad a amistad. Pues sí, yo sí lo veo también de mi parte, ¿eh? Yo solo soy el facilitador. Luego esto se quedaría por consenso y voto. Vamos a dejar las 4 ideas porque no hay más tiempo y nos tenemos que marchar al coffee que hay a las 6. Pero, ¿es innovador? Pues sí. Esto, por ejemplo, se hace en obras de teatros. Para violencia de género hay una que hizo el Instituto León, creo, en Madrid, que es espectacular. Cuando ves la obra de teatro, en violencia de género, acordaros, nos vale igual para niños, para nosotros, para los adultos, se te caen las lágrimas, porque te deja sobre la mesa en 25 minutos qué es la violencia de género y a los niños les deja claro 4 o 5 acciones que son violencia de género que las tomamos como que no son. Por poner un ejemplo, uy, me tienes que dejar ver tu WhatsApp. No des me gusta a aquel chico, no salgas a aquella fiesta. Oye, te estás pasando, ¿no? Sea chico o chica, tú no puedes cohibir la libertad, o no debes cohibir porque estás empezando a meterte en un terreno que te va a llevar a un mal sitio. Esto nos sirve igualmente a los adultos. Cuando ves esta obra de teatro que os digo, que es de un colegio y hecha ahora ya representada por actores, y en 20 minutos hace llorar a una sala de 600 personas, ¿es por qué? Porque empatizamos, porque todos o lo hemos vivido o hemos visto gente o personas que lo están viviendo y tú dices, eso no está bien y no debería estar. Por lo cual, yo creo que es bastante innovador. Y luego, saludarse todos los días al entrar en el aula. Esta es una de las cosas o acciones que tenemos en WhatsApp cuando vemos que la cohesión del grupo no es buena. ¿Y qué ganamos con esto? Lo que os decía nada más de iniciar esta sesión. Si aquí todos nos hubiéramos puesto una pegatina, presentamos, decimos qué hacemos cada uno, nuestras pasiones y cómo esto nos haría mejor equipo. Esto, por ejemplo, en sesiones dinámicas de empresa, hace que gente que no se hablaba diga, este es en la planta 8, yo estoy en la planta 1, pero anda, si a él le encanta como a mí Metallica y a mí también, pues vamos a tomar un café y vamos a hablar de esto. Esto en los niños nos ayuda muchísimo a que entre ellos tengan relación y a que con ellos se lleven mucho mejor.
por lo cual también sería una acción muy buena. Y decir cada día algo positivo de un niño está genial, lo puede decir el profesor, pero imaginaos encima que hagáis el ejercicio de cada niño va a elegir un día a otro niño y obligatorio tiene que decir lo positivo de él. ¿Qué le va a hacer? Reconfortar en su estado y le va a decir, mira, esto lo haces genial, con esto eres muy bueno. Y eso le va a hacer que él tenga un ánimo mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces también sería una idea positiva. Yo, que soy de Guasonat, me voy a llevar estas 4 ideas. Os doy las gracias total por tener tantos cerebros a mi disposición y os felicito por habernos aguantado este par de horas. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias.